¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, hoy es el primero de 3 capítulos donde vamos a hablar de los tipos de efecto que hay en el pádel. Tenemos el cortado, el plano y el liftado. El liftado quizás sea el único que pasa un poco más desapercibido, sobre todo en el fondo, ¿no? Porque bueno, cuando estamos voleando, pues entendemos que en el ataque el liftado puede ser un remate para traérmelo en paralelo, un por 3. Entonces bueno, ahí asociamos que puede haber liftado en la volea, pero bueno, hay más golpes en el ataque que van liftados y hay más golpes en la defensa que van liftados, pero hoy no vamos a hablar del liftado, vamos a hablar del cortado. ¿Por qué? Porque es un poco el más común, es el que nos sale queriendo cuando queremos darle efecto a la pelota y es el que nos sale muchas veces sin querer porque tenemos un tipo de gesto que hace que a la pelota la golpeemos por abajo y entonces nos sale con efecto sin quererlo. El plano, que ya lo veremos más adelante, es un golpe un poco más complicado porque requiere que las dos caras de la pala entren planas sobre la pelota y entonces un plano puro como tal en defensa, un poquito más complicado de que pase, y un plano puro en la volea a veces también es un poquito complicado y otras veces no, depende del nivel que se tenga. Otra cosa es el resultado de lo que vaya a salir. Pero bueno, como os decía, hoy vamos a hablar del cortado. Vamos a empezar con el cortado en defensa. El cortado en defensa principalmente lo vamos a usar cuando digo en defensa a partir de la zona de la línea, ¿vale? Porque el primer golpe que vamos a ver con efecto cortado es el saque. El saque siempre tiene que tener un movimiento en el que la pala desde el armado hasta el impacto vaya descendente, que es el movimiento natural para poder conseguir efectos cortados, pero vamos a aclarar por partes, aprovechando con el saque, que es algo que sucede muy habitualmente, es el tema de por dónde tenemos que entrarle a la pelota con el canto de la pelota, o cuánto canto, perdón, el canto de la pala, o cuánto canto tenemos que utilizar. A mí siempre me gusta decir que para golpear a la pelota y conseguir un efecto cortado, no se trata de cuánto canto vamos a meter por debajo, que está claro que con un canto muy pronunciado por debajo de la pelota, al final la pelota hace mucho este movimiento, pero también conseguimos que la pelota salga hacia arriba y salga flotante, con lo cual es un cortado que no nos interesa. Nosotros tenemos que procurar cortar con la cara de la pala, siempre va a entrar un poquito el canto de abajo, pero tenemos que intentar que a la pelota la golpeemos de mitad de pelota hacia abajo. Si golpeamos de mitad hacia abajo y golpeamos con más cara de pala, al final eso va a conseguir, por un lado, que lleve efecto, la pelota va a ir haciendo este movimiento que es el que nos interesa para que bote poco, pero a la vez, al haber impactado con más superficie de pala, vamos a conseguir que la pelota vaya rápida, que es un poco de lo que se trata, por ejemplo, en el saque, de conseguir una bola que vaya recta, que vaya lo más cerca posible de la red, y esto lo conseguimos con este impacto por detrás de la pelota, pero con ese impacto por detrás de la pelota hacia abajo conseguimos que lleve el efecto que necesitamos para que cuando bote en el suelo bote poco, o cuando rebote en la pared lateral siga cayéndose la pelota, o si llegara en un hipotético caso sacando a la T a la pared de fondo, también consigamos que ese efecto provoque que la pelota se caiga al suelo. Con lo cual ya estamos viendo, para poner un poco en antecedente el revés iba a decir, el efecto cortado es que la pala siempre tiene que entrar de arriba hacia abajo. Siempre tenemos que intentar que la pala esté más alta que la pelota. ¿Qué sucede? Que me puedes decir, ya Hugo, pero yo, por ejemplo, en el saque, ¿no? Que estamos hablando del saque, me tiro la bola muy bajita, le doy así por el lateral y también le doy efecto cortado. Sí, y muchas veces hay gente, ya lo he dicho en algún vídeo, que saca con ese tipo de movimiento y saca de locos. Saca más rápido y más peligroso que sacando yo desde arriba. ¿Cómo lo hacen? No sé, yo les invito a que hagan un vídeo y nos lo expliquen porque me parece dificilísimo. Bueno, bromas aparte, sí sé cómo lo hacen, pero no es lo ideal, ¿vale? Porque al final si te pasas de efecto al tener que levantar una bola tan baja, la bola pasa demasiado por arriba de la bola. O si le doy demasiado fuerte, la pelota se me va de fondo. Entonces siempre hay que intentar, y ahí tenemos el ejemplo de los jugadores profesionales, aunque otra cosa es a la altura a la que impactan, que es otro tema, pero los movimientos siempre son de arriba hacia abajo, de tal manera que consigues meterle peso a la bola y efecto, que es de lo que se trata. Si nos vamos a otro golpe en defensa, pueden ser perfectamente en defensa. Siempre digo defensa por la zona, ¿vale? Entendedme, ni el saque es un golpe defensivo, ni el que vamos a ver ahora es defensivo, que sería la bajada de pared. La bajada de pared, tanto de derecha como de revés, siempre tenemos que tratar igualmente que la pelota se nos quede por debajo de la pala, para que la entrada siempre sea descendente. Aquí hay un poco de controversia, porque para hacer las bajadas de pared hay mucha gente que lo explica como que hay que golpear en el punto más alto, y yo discrepo. Creo que cuanto más se acerque la altura a la cara o incluso en el revés al pecho, es mucho más sencillo entrar desde arriba con un gesto de fuerza que nos va a dar velocidad.
pero viene a ser un poco lo mismo. Son efectos cortados, donde en este caso vamos a buscar el efecto cortado, donde queremos que la pelota vaya lo más hacia abajo posible y que en caso de pasar a los rivales la pelota no rebote de pared. Y que en caso de que los rivales tengan que sacarse la bola, que la pelota les quede más o menos por debajo de la altura del ombligo, para que solo puedan bloquear y no me puedan apretar. Eso sería lo ideal, luego otra cosa es lo que salga. Pero el efecto, que es a lo que voy, es exactamente igual. La entrada parte de la pala desde arriba y volvemos a impactar de mitad de bola hacia abajo y hacia adelante para conseguir ese efecto. Otro golpe que podemos conseguir con efecto cortado jugando desde el fondo es cuando yo tiro un globo, el rival llega forzado y la pelota se me queda por delante, que me voy hacia la pelota y hago un movimiento igualmente descendente para poder bajar la bola a los pies o al ángulo del espacio que he generado, o mismamente, aunque no es un golpe que va hacia abajo, en este caso sí que nos va a servir que salga hacia arriba, cuando voy a hacer este movimiento para simular que voy a hacer una bajada y sin embargo le meto por debajo de la pelota y entonces ¡ping!, consigo el efecto contrario en cuanto a tirar la bola abajo y lo que consigo es un globo. También va cortado, ¿vale? También puedo tirar de globo el efecto cortado. Es verdad que muchas veces es más difícil porque tienden a quedarse corto. De derecha además es más difícil porque de derecha el globo tendemos a hacerlo más plano, pero de revés sí que muchas veces se le da como con ese efecto de cortado y la pelota sube y luego bota y se frena un poquito. Técnicamente es muy complicado, pero bueno, es otra manera de hacer efectos. Entonces tenemos el globo que tiro, que se me queda la bola por delante del rival porque ha hecho una bandeja forzada y entonces me meto con un gesto descendente, yo tengo un golpe con efecto cortado, y este globo que os decía, en la parte de atrás defendiendo, sobre todo cuando la bola queda por delante, que es mucho más sencillo, que puedo cortar y puedo hacer un globo con efecto cortado. Luego tenemos más bolas que pueden ser la pared lateral, cuando sale de derecha de una bandeja en diagonal, por ejemplo, que la bola me viene alta, también puedo entrarle desde arriba. Si soy un jugador diestro en la zona de ventaja, me pasa lo mismo con la pared lateral de revés, que con un armado alto puedo hacer un movimiento descendente. Si son dobles paredes de estas que rebotan mucho y me quedan muy altas, también puedo hacer golpes descendentes. O sea que al final tenemos en defensa un montón de tiros donde vamos a conseguir hacer un gesto que permita dar efecto cortado. Y como he dicho, el efecto cortado pretende que la bola lleve efecto para que bote poco, pero también tenemos que intentar, cuando nos interesa, darle velocidad para que la pelota vaya rápida en el aire. Y también nos interesa muchas veces, pues si es un ángulo corto, que vaya cortada simplemente para que la pelota vaya rápida hacia el ángulo o la zona que queremos meter la pelota, ¿vale? Si estamos atacando, ahí lo tenemos más claro, ¿vale? Sobre todo en los reveses. Yo tengo jugadores, alumnos, que hacen la volea de derecha, les sale como muy planita, porque las empuñaduras suelen ser un poquito de derecha, y entonces como que no les cuesta un poquito entrar a la bola con esa mitad de pala, sino que se les mete un poco por abajo, muñequean, y a veces lo que hacen es meterle muy planito, muy con la cara así de liftado, que es un poco lo que quería decir, más que entrarle por abajo, que ahí sí que le darían efecto cortado, pero sin embargo en el revés le sale de manera más natural hacer este movimiento, que es el que nos va a venir muy bien para las voleas. Entonces, para conseguir ese efecto, lo mismo, la pala siempre tiene que ir más alta que la pelota y la entrada tiene que ser un movimiento descendente, de arriba hacia abajo. Nos va a pasar lo mismo cuando hagamos bandejas. Si yo hago una bandeja y le doy a la pelota de esta manera, la voy a poder cortar. Si yo le doy un poquito más por el lado, por aquí os lo muestro, más por el lado, entonces consigo más el efecto para la víbora, ¿vale? Son cortados igual, en este caso la víbora es un poco más lateral, pero lleva un efecto que lo vamos a poder llamar, o lo vamos a llamar, o lo voy a llamar yo, porque me da la gana, un efecto más cortado, ¿vale? ¿Qué pasa con las bolas bajas? Que también a veces las levanto con un poquito de efecto, dándoles por debajo a la pelota, y entonces eso me ayuda a salvar la red, o para hacer una dejada, que muchas veces con un golpe seco, como de amortiguar, pero que llevan un poquito de efecto cortado, también consigo hacer una dejada bastante correcta. Entonces, creo que no se me olvida ningún golpe, tanto en defensa como en ataque, donde le veamos una utilidad al efecto cortado. Vamos a ver las cosas positivas y las cosas negativas que tiene este golpe, o este efecto mejor dicho. Las positivas, que si se hace bien, es una pelota que bota poco cuando pega contra el cristal, sobre todo contra el cristal de fondo o contra el cristal lateral si toca una sola pared. Si toca dos paredes tiene que ir muy bien para que la bola se entierre. Si no, al final las segundas paredes tienden a levantar un poquito más la bola y el que ya tiene una defensa con una buena técnica tiende a defender bien, entre comillas, este tipo de bolas. Cosas positivas, que bota poco,
Si lo hago bien tocando mucha bola hacia adelante y lleva efecto, también puedo conseguir que vaya rápido. Nunca irá más rápido que un plano, ¿vale? Y nunca irá más rápido que un liftado. Pero podemos ganarle velocidad a la pelota, depende ya de cada uno de vosotros. Otra cosa positiva que tiene es que si estamos defendiendo y golpeamos bolas altas, siempre tienen una dirección descendente, ¿vale? Con lo cual nos viene muy bien, porque tiramos la bola cuanto antes hacia los pies de los rivales, ¿vale? O para que hagan una volea por debajo del ombligo. Si estamos en ataque, nos ayuda a que la pelota llegue cuanto antes al suelo. Generamos un bote temprano. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que hay que manejar para ver cuánto de antes queremos que bote la pelota. Entonces lo vamos a tener que manejar con el brazo. Si lo bajo muy rápido me bota antes, si alargo un poquito más el gesto consigo más profundidad. Pero consigo lo mismo que buscaba en el fondo, cuando a lo mejor puedo hacer una bajada de pared o una bola que me queda aquí por delante y la quiero jugar contra una reja, que es que la pelota se caiga con ese efecto. Por eso es importante en las voleas que tratemos en la medida posible de buscar un movimiento que me permita darle efecto cortado a la pelota. Por eso oís muchos cuando sois recién llegados a este deporte, no, es que en el pádel se corta. Sí, vale, se corta en momentos determinados, no siempre. Pero en este caso en la volea, sí es verdad que en general tendemos, los que ya empezamos a tener cierto nivelillo, que sois todos, es empezar a cortar un poco para que la pelota bote poco. Nos pasa lo mismo con las bandejas, nos pasa lo mismo con la víbora, y nos pasa lo mismo con ese tipo de bola que estamos atacando y que a lo mejor dejamos botar, damos 2 pasos atrás, la pelota bota y desde la zona de ataque también hago un gesto cortado para que la pelota bote poco. Así que eso serían un poco los beneficios que tiene, ¿vale? ¿Qué contras tiene? La principal es que si nos pasamos de canto por debajo de la pelota nos flota. Y muchas veces me decís en las preguntas que me hacéis a través de las redes, oye Hugo, que es que yo cuando voleo de revés es que la pelota me flota. Bueno, pues es un exceso de canto. Siempre que la pelota flote es un exceso de canto. Siempre. Otra cosa es que no flote, sino que la tire para arriba. Bueno, pues entonces la he impactado demasiado por abajo, pero con la cara plana, no con efecto. Si la bola sale lenta, cortada y flotante, me he pasado de canto segurísimo. Otras contras que tiene, que es una pelota que si no va con acompañamiento del brazo hacia adelante, la pelota cuando me pega en las paredes rebota y siempre me sale alta, no consigo que vaya baja. Nosotros, por ejemplo, cuando entrenábamos Beluati, Gadea y yo con Sebe, una de las cosas que tratábamos cuando hacíamos ejercicios de volea era intentar que en los vinilos que se ponen muchas veces en la parte baja de la pista, que cuando voleáramos la pelota no subiera de ese vinilo, con lo cual se buscaba una bola profunda que botara cerca del cristal y con esa carga de efecto cortado suficiente para aplastar la pelota. Bueno, pues proponeros eso cuando vosotros juguéis. Intentar visualizar o imaginaros, si las pistas no tienen vinilo, que hay un vinilo y que tenéis que intentar que la pelota rebote por debajo del vinilo. Yo lo trabajo con los alumnos para ponerles un poco como objetivo tratar de que la pelota bote menos. Si bota menos, es una volea, una bandeja, cualquier golpe que sea en red, con un efecto muy bueno, porque vas a conseguir que rebote poco. Ya lo que rebote de más, la podemos liar, ¿vale? Entonces, eso sería un poco los factores negativos que tiene. Que me pase, con lo cual la bola me flota, o que no sea todo lo acompañado hacia adelante que pueda dar con el brazo, con lo cual la pelota también me rebotará mucho, ¿vale? Con la víbora, por ejemplo, o con la bandeja, a la hora de darle efecto pasa un poco igual. Si me paso me va a flotar, si le pego muy plano me va a rebotar mucho, si le pego un híbrido entre los dos, igual la pelota también me va a rebotar mucho, y luego la víbora porque tiene esa complicación que te tiene que quedar un poco más en el lateral por el lado que vas a golpear y tienes que darle un poquito más por el lado y hacia adelante para que la pelota, aparte de llevar ese efecto lateral, tenga también un efecto que haga que luego bote poco. Por eso normalmente las víboras no son para enterrar la bola, son para enredar un poco al rival con los rebotes de las dos paredes. Así que eso sería un poco el vídeo hoy del primer capítulo de los efectos, donde hemos visto el efecto cortado, qué golpes lo provocan y qué ventajas y qué desventajas tiene. Así que nada, espero que os haya gustado y en el siguiente capítulo veremos el liftado o el cortado, el que me apetezca más. Así que nada, un abrazo muy fuerte y cuídalos muchísimo. Chao.